Ángulos. Expositor Dino Marieto Sánchez Padilla. Ángulos. El ángulo es la figura formada por dos rayos con el mismo origen, donde dicho punto representa el vértice. Ángulo A, O, B es la demarcación que se tiene en función a alfa. Se escribe de estas dos modalidades y su medida de dicho ángulo se escribe comenzando la palabra M. Congruencia de ángulos. Cuando vemos que el ángulo BOA, su medida son iguales con el ángulo MQN, los ángulos se dice que son congruentes. Recuerda que la congruencia solo es la figura, pero la medida significa igualdad. Bisectriz de un ángulo. Es el rayo que divide a un ángulo en dos partes iguales. O M, en este caso, viene a ser la bisectriz del ángulo A, O, B. Clases de ángulos. Tenemos ángulo agudo, cuyo ángulo va a medir antes de 90 grados. Ángulo recto, cuando los dos ángulos miden 90 grados. Ángulo obtuso, cuando su ángulo mide mayor de 90 y menor que 180 grados. Ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados. Operaciones con los ángulos. Tenemos ángulos opuestos por el vértice. Recordemos que en los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos son congruentes y sus medidas entonces opuestas serán iguales. Ángulos consecutivos, uno a continuación del otro. Muchos autores llamamos adyacentes, ángulos adyacentes. Ángulos complementarios. Podemos decir que el complemento del ángulo alfa es el ángulo beta. ¿Qué significa? 90 menos alfa es igual a beta. Ángulos suplementarios. Podemos decir que el ángulo suplementario de alfa es 180 menos alfa, que viene a ser igual a beta. Cuando nosotros hablemos del suplemento, la suma de ambos es 180. Cuando hablemos del complemento, la suma es 90 grados.